Buenas noches, Emma. Buenas noches, Roberto. Gracias por invitarme a participar del programa. Si tenemos que hablar de logros impositivos a través del año pasado, ¿cuáles se pueden recalcar? A ver, si hablamos en materia de recaudación, claramente podemos hablar que el 2022 fue un año muy bueno, que hemos podido cumplir con el objetivo de recaudación que estaba establecido en el presupuesto de 40.000 millones. Nosotros estamos cerrando el año 2022 con una recaudación de aproximadamente 53.500 millones, lo que implica que superamos ese objetivo casi en un 30% y en el mes de octubre teníamos ya cumplimentado ese objetivo que habíamos planteado en la ley de presupuesto. Pero más allá de un aumento de la recaudación y que ello implica obviamente mayores recursos que se destinan a obras y servicios que mejoran la calidad de vida de la gente, sí, podemos hablar de otros logros importantes en diferentes aspectos y que yo considero importantes destacarlos. Podemos decir que nosotros establecimos objetivos de la gestión, ejes de trabajo que lo definimos con el gobernador de la provincia, siguiendo una visión de un Estado eficiente, moderno, activo y que acompaña al sector privado. Así que en estos 3 años de gestión, sin aumentar impuestos, sin crear nuevos impuestos, nosotros aumentamos la recaudación, tuvimos una recaudación sostenida en el tiempo que, como te decía, permitió que se pueda volcar esos recursos para generar más obras y servicios que mejoran la calidad de vida de la gente. Pero también nosotros, en los momentos más difíciles de la pandemia, también estuvimos del lado del contribuyente, dándole una mano, otorgándole herramientas para que aquellos que querían regularizar la situación, sí, podían tener las herramientas, sobre todo teniendo en cuenta a aquellos sectores que por ahí fueron más castigados o más golpeados por la pandemia, como fueron el sector gastronómico, el sector de entretenimiento, el sector de turismo. Entonces, planteamos diferentes moratorias, diferentes planes de pagos, con intereses reducidos, con plazos extendidos que permitió que ese contribuyente pueda regularizar su situación. Pero uno de los objetivos más importantes que también pudimos lograr es que trabajamos y mucho en la simplificación y desburocratización de los trámites del contribuyente. Es decir, simplificamos las tareas del contribuyente. Por ejemplo, el año pasado pudimos poner en vigencia el régimen simplificado provincial para los pequeños contribuyentes y es así que más de 50.000 contribuyentes, por ejemplo, pueden realizar sus inscripciones de manera online ante un solo organismo, tienen un único vencimiento en el cual cumplen con el impuesto sobre los ingresos brutos y el monotributo nacional, sí, no tienen que presentar declaraciones juradas. Entonces, ese pequeño contribuyente, puede destinar más tiempo para dedicar a su negocio, para planificar y no tiene que, por decirlo así, perder tiempo en cumplir con las obligaciones. Tratamos de simplificar en esas cuestiones. Danilo, hablando de logros, hay un dato que lo está promocionando precisamente el gobierno provincial y tiene que ver con 22 meses de crecimiento sostenido en la recaudación tributaria por encima de la inflación, 22 meses de forma consecutiva. ¿Qué implica esto y por qué esto es una buena noticia? A ver, es una buena noticia claramente porque nosotros tenemos a la finalización de cada año un crecimiento nominal respecto del año anterior y también todos los meses fuimos teniendo un crecimiento nominal respecto del mes anterior. Pero también esto es importante analizar cómo juega la inflación. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es todos los meses estamos teniendo un crecimiento de la recaudación por encima de la inflación. Un crecimiento, como vos decías, de 22 meses consecutivos que viene desde marzo del 2021 y esto implica que todos los meses estamos creciendo por un porcentaje superior a lo que es la inflación mensual. Y eso es muy importante porque le estamos ganando la inflación con la recaudación desde marzo del 2021. Danilo, ¿cuáles son los sectores que más aportan a ese crecimiento acá en la provincia?
Los sectores que más aportan a ese crecimiento son claramente el sector de las telecomunicaciones, el sector financiero, y después tenemos lo que es comercio mayorista y lo que es comercio minorista, que son los que realizan el mayor aporte al impuesto sobre los ingresos brutos. Cabe aclarar que de todos los impuestos que recauda, fiscaliza, percibe la Administración Tributaria Provincial, el 80% de lo que nosotros recaudamos está conformado por el impuesto sobre los ingresos brutos. O sea, ese es el mayor ingreso que hoy recibe la Administración Tributaria Provincial y que la provincia utiliza para la ejecución de las políticas públicas. Y en contraste con etapas anteriores, con décadas anteriores, ¿indica algo ese detalle? En concepto de decir, hay sectores que están aportando más que en décadas anteriores y está a lo mejor indicando un crecimiento de este sector por encima de lo que pasaba en décadas anteriores. Sí, no, claramente siempre fue la parte de servicios y la parte de comercio siempre fueron los sectores que más aportaron en el impuesto sobre los ingresos. Por ahí, en los impuestos nacionales, el sector que más aporta por ahí a veces es el campo, pero en el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia del Chaco, toda la actividad primaria está grabada a una alícuota inferior al 1%. Entonces, el aporte que por ahí realiza ese sector es menos significativo del que realiza el comercio, los servicios, las telecomunicaciones, la actividad financiera. Este margen fiscal que se va dando, este crecimiento sostenido, ¿cómo se puede explicar en la cultura tributaria para las próximas generaciones? A ver, son dos cuestiones. Claramente el crecimiento de la recaudación está relacionado acá en la provincia del Chaco también con un crecimiento de la actividad económica, con políticas nacionales y provinciales que apalancan este crecimiento y que fuimos viendo que durante el 2022 tuvieron como objetivo recuperar el consumo, recuperar el salario real, recuperar el empleo, recuperar pymes del medio, y todo esto permite que haya mayor actividad económica y la recaudación también crece. Después lo que nosotros planteamos en lo que es también uno de los objetivos importantes fue poner en práctica un programa de cultura tributaria, ¿sí? Un programa que tiene como objetivo concientizar a la gente joven, a los chicos sobre la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, ¿sí? La importancia de cumplir con los impuestos para que esos recursos permitan que el Estado pueda ejecutar políticas públicas y que luego se ven en mejor seguridad, mejor salud, mayores rutas, mayores escuelas. Entonces tratamos desde chicos, y esto lo hacemos con estudiantes de escuela secundaria, estudiantes universitarios, jóvenes recién recibidos a través de los consejos profesionales, sobre el rol y sobre la importancia de generar esa cultura tributaria para lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Danilo, viste que desde cierta parte de la oposición se machaca y mucho con que Argentina es el país de mayor presión fiscal del mundo, o que está en la cúspide, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto de mito, o es una fake news esa mención que hace la oposición? A ver, se habla mucho de la presión tributaria. Claramente hay diferentes formas de medir una presión tributaria porque mucho tiene que ver ese porcentaje también entre cuánto es lo realmente recaudado y cuánto debería ser lo potencial recaudado. Entonces, en los países que por ahí hay un nivel importante de evasión, por ahí esa presión tributaria es mucho más alta, cuando en realidad si todos aportarían y pagarían lo que deberían, esa presión tributaria disminuiría. Pero claramente la Argentina no es el país que tenga la mayor presión tributaria, pero es un concepto que requiere, digamos, una interpretación y análisis de otros conceptos complementarios para analizar realmente ese porcentaje de presión tributaria. Y si me disculpa porque acá viene algo, hablamos de esto, ¿no es cierto?, la presión tributaria, y muchas veces el cumplimiento de cada uno de los impuestos tiene que ver con la confianza que tiene el ciudadano de cómo esto se derrama en diferentes acciones por parte de la política chaqueña, ¿sí? ¿Cómo se representa esto también? Claramente, por eso te decía, nosotros trabajamos en, primero, tratar de mejorar y aumentar la recaudación, en mejorar todos los servicios que brindamos al contribuyente, ¿sí? Mejores servicios, mejor infraestructura, mejor tecnología, mejor atención. Es así que hicimos importante obra de infraestructura con el Ministerio de Infraestructura que permite una mejor atención al contribuyente, al emprendedor, al profesional, y que si uno también
esos recursos los puede comunicar, cuánto es la recaudación, cómo creció, dónde se volcaron esos recursos, que claramente en la provincia del Chaco podemos ver la cantidad de obra pública que hoy se realiza, la cantidad de hospitales, la cantidad de rutas, la cantidad de escuelas nuevas que se remodelaron, que se construyeron, los insumos para el hospital, todo eso que uno recauda a través del cumplimiento del contribuyente, de la presentación y pago de la declaración jurada, cuando el ciudadano, la ciudadanía en general pueden ver que esos recursos vuelven en más obras, mejores servicios y mejoran la calidad de vida, claramente que la confianza aumenta y ese ciudadano, digamos, da un paso más para cumplir con sus obligaciones tributarias. Se está dando, Danilo, a nivel mundial, se podría decir, un fenómeno que cada vez hay sectores más ricos que están diciendo tenemos que pagar más nosotros. El fenómeno de la redistribución de la riqueza y que en nuestro país todavía está en una discusión incipiente. ¿Cómo está posicionada la provincia? En donde algunos plantean los que más ganan son los que más tienen que pagar. ¿Dónde estamos posicionados a nivel país y a nivel provincial en ese aspecto? Sí, el tema es los tipos de impuestos. Por ahí están los impuestos nacionales, tienen un comportamiento a los impuestos provinciales. El impuesto sobre los ingresos brutos tiene alícuotas por el tipo de actividad, entonces medio que no, este impuesto no está analizando por ahí la capacidad contributiva del contribuyente. Sí hay algunos impuestos que por ahí merece alguna discusión y alguna actualización, que es el impuesto inmobiliario que hoy se cobra en la provincia del Chaco, que claramente quedó desactualizado en virtud de las valuaciones que hoy tienen los campos de la provincia en función a la productividad de las diferentes zonas, y que eso por ahí implica un estudio, una actualización, y que por ahí el que tiene mejores campos, más valuados, que tiene más obras de infraestructura alrededor de ese campo, puede aportar un poco más para que esos mayores recursos vuelvan de nuevo, se puedan seguir haciendo mayores obras, mayores rutas y pueda alcanzar a otros contribuyentes que hoy no tienen esa ventaja. Recuerdo una declaración incluso del intendente Gustavo Martínez hace un tiempo diciendo, y la evaluación fiscal está muy por debajo muchas veces en inmuebles de acá de la ciudad de Resistencia de la evaluación real de ese inmueble. ¿Esto sucede y cómo se puede revertir ese proceso? Claramente, o sea, nosotros como administración tributaria tenemos la percepción y recaudación del impuesto inmobiliario rural, no del urbano, ¿sí? Claro. Pero en toda la provincia del Chaco, en los municipios, los inmuebles tienen una evaluación fiscal muy por debajo de la evaluación del mercado. Claramente ocurre lo mismo en los inmuebles rurales, y este es un fenómeno que se da no solo en la provincia del Chaco, se da en toda la Argentina, ¿sí? En donde los inmuebles no expresan ese valor real, y claramente el valor que se aporta por el impuesto inmobiliario, ya sea urbano o rural, es muy por debajo de lo que se debería aportar. Claramente tampoco se puede pasar al otro extremo, pero hay que buscar mecanismos y herramientas para que esos inmuebles expresen un valor más adecuado en función de que ese impuesto se paga por una alícuota sobre la evaluación fiscal. A mayor evaluación fiscal, mayor impuesto que se recaudaría por el inmobiliario rural y el inmobiliario urbano. Siempre se ha marcado, Danilo, que la provincia de Chaco es dependiente, muchas veces en extremo, de los recursos nacionales. Pero el gobernador Capitanich hace poco había destacado que gracias al crecimiento tributario provincial, Chaco es un poco menos dependiente. ¿Esto se va acentuando? Así es, el objetivo es... Hoy nosotros estamos, la autonomía financiera, digamos, los recursos provinciales del total de recursos que tiene la provincia, estamos alrededor de un 15%, estuvo en niveles de un 13%, y la idea es seguir aumentando y ir, digamos, creciendo ese indicador, que a medida que ese indicador crece, indica que nosotros tenemos una menor autonomía de los ingresos nacionales. O sea que aportamos a la totalidad de los fondos un poquito más año tras año. Y es el objetivo que nos propusimos. Obviamente que no es fácil, no es una cuestión fácil, pero estamos trabajando con un plan que lo implementamos en el 2020 y que seguiremos trabajando para lograr mayor equidad y una mayor ampliación de la base imponible, y también poder incorporar contribuyentes que por ahí son potenciales contribuyentes y hoy no lo tenemos en nuestra base, como también así lograr que los contribuyentes declaren, digamos, la veracidad
en sus declaraciones juradas de acuerdo a lo que corresponde en el Código Tributario y la Ley Tributaria Provincial. Daniel Gualtieri, administrador del ATP, te agradecemos por estar acá con nosotros. Clarísimo, vamos a seguir en contacto justamente para ver cómo se va desarrollando los objetivos de este nuevo año y bueno, siempre profundizando en lo que es la cultura tributaria, como bien dijiste, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes por la participación y siempre a disposición para participar de este programa. Roberto Espinosa, muchas gracias como siempre. Por favor, a disposición suya como siempre. Y de esta información nos